Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos ahí a un nuevo lunes de Escuela de Ministerio. Hola Tony, hola Ceci. Hola Gonza, Hola, hola a ¿cómo todos, va? ¿cómo Hola a están? todos. Bueno, qué lindo ahí tenerlos del otro lado. Hoy nos vamos a enfocar, no sé si recuerdan los que están ahí del otro lado conectados, el tema que nos compartió el pastor Daniel tan sabiamente como siempre. De hecho, el tema se llamaba justamente sabiduría para manejar nuestra economía. Y nos compartió el lunes pasado unos principios maravillosos para acomodar principalmente nuestra economía. Y hoy nos vamos a enfocar junto con Tony y con Ceci, principalmente partiendo o tomando base en el testimonio, en su testimonio de vida, para que ustedes vean o puedan visualizar cómo aplicar esos principios concretamente en la vida y no dejar la cosa ahí en el etéreo de la teoría, sino llevar a la práctica concretamente cómo funcionar y cómo aplicar cada una de las enseñanzas que el pastor Daniel. Una de las cosas que siempre hablamos y lo hacemos mucho con Tony, con muchos otros, es cómo ayudar a la iglesia a llevar justamente a la práctica, a la acción, cada una de las cosas que recibimos por medio de este canal, en este espacio y en tantos otros, ¿no? Y darte ahí, Tony, como para que compartas también y decir cómo nosotros queremos llegarle a las personas en esta noche, ¿no? Sí, gracias, Gonza. Rara la situación, porque de estar en el equipo a hacer hoy, poner lo que nosotros vivimos, lamentablemente no fue leyéndolo de libros ni haciendo cursos, sino que lo vivimos en carne propia. Claro, Llevamos las marcas, ¿no? De lo que vivimos. Y la idea en esta charla, en este mes, era básicamente que a través de testimonios de personas que hayan pasado por situaciones así, puedan compartirlo, porque de alguna manera, y lo voy a comentar de la charla que vamos teniendo, estamos llamados a vivirlo, pero también a expresarlo, a enseñarlo, ¿no? Jesús decía, andá y contá cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Y yo le escuchaba a Silvana hace un ratito, y es tremendo porque el principio es el mismo. Las marcas son distintas, ¿no? Lo de ella y Carlos y la familia tiene que ver con enfermedad, lo nuestro tuvo que ver con deuda. Y, y quizás eso, sumado a lo que Ceci también tiene que contar de su lado, porque ella también lo vivió y lo vivió como acompañante de alguien que nos metimos en las deudas y uno se mete en la deuda por ignorancia o por convicción. Y lo nuestro fue una mezcla de ambas, ¿no? Pero hubo mucho de ignorancia. Así claro. que esto nos va a ayudar a poder dilucidar. Y yo, un poco lo que vos decías tiene que ver con identificarte, vos que estás escuchando, sinceramente, si estás pasando por esta situación, presta atención, abrochate el cinturón, como me gusta decir siempre, papel, lápiz y toma en cuenta las cosas que hoy el Señor tiene para contarte, porque lo que nosotros tenemos viene de parte de Él. La situación que hoy estamos viviendo fue luego de un proceso, ¿no? Y fíjate, ayer Carlos también hablaba de esto, así que eh, la deuda en sí, que ahora vamos a ir desgranándola como para ir entendiendo cómo uno entra en deudas y cómo se sale de esa situación y cómo se comparte, es como una cárcel, ¿no? Porque en el momento vos estás atrapado, no tenés posibilidad de salir. Era un momento en el país donde había mucha, entre comillas, pobreza, fue final de los 90 hasta el 2004, y era una situación en donde socialmente todos nuestros amigos, todos la estaban pasando bastante jorobado. Así que Dios fue fiel y hoy estamos acá contando eso porque pudimos ver la luz en el túnel y salir de ese túnel. Bien. Así como resumen, mira, para hacer una introducción, dos cosas hablábamos antes de salir al aire. La primera es cuán pertinente a continuación del programa de Silvana y celebramos que haya podido volver. Vimos ahí la enormidad de cantidad de gente que estaba conectada al programa y estamos felices porque haya retomado el mateando.
y habló durante el programa de procesos. Carlos habló ayer de procesos también, y Silvana misma en el video que vimos de la Cena del Señor. Y creo que justamente lo que vamos a compartir en el día de hoy es un proceso, ¿no? Porque lo que yo voy a pedirle en realidad a Tony y a Ceci que nos cuenten tiene que ver con la situación en la que estaban, cómo afectó eso a la familia, cómo cayeron en esa situación, tomar conciencia, ver los principios que aplicaron, que probablemente, no sé si los tenían tan identificados en ese momento, pero que mirándolos desde acá, ahora con el diario del lunes, podemos identificar una serie de pasos que te los podemos compartir para que vos los aprendas, porque el sentido de esto que decía Tony recién, de transmitir, de compartir, tiene que ver con esto, con que la gente, con que la iglesia no viva lo mismo, si lo podemos evitar y si le podemos dar herramientas para que salgan de ahí. Y finalmente, terminar en el resultado de lo que Dios terminó haciendo en la vida de Tony, de Ceci y de su familia también como consecuencia, ¿no? Así que si quieren ahí meterse o meternos ya en el testimonio y que nos empiecen a contar de a poco, y ahí yo vamos preguntando y voy tomando también preguntas del chat, así que hagan preguntas porque la idea es leerlas ahí, verlas e ir evacuándolas en la medida que sepamos, y si no sabemos, como siempre digo, preguntamos y volvemos con la respuesta en otro momento. Gonza, en este caso me parece importantísimo este espacio, porque como nosotros dijimos, como lo dijo Tony, fue mucho de ignorancia en ese momento lo Claro. que nos pasó. Y este espacio ayuda para no cometer ese error de no tener la sabiduría, la capacidad para decir, bueno, esto era así, 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 y no, si ignorantes vamos a cometer esos errores. Vos hace muchos años, Gonza, que somos compañeros de milicia y sabés que en algún punto somos pioneros. O sea, hemos tenido que comernos los bifes. Me encanta la imagen del pionero y el colono, ¿no? El pionero era el que iba al lejano oeste y se fajaba con los indios, abría el camino, después venían los colonos tranquilos y colonizaban. Nosotros, yo no sé, nunca pensé estar llamado, pero en varias áreas hemos sido pioneros. Y en esto sin querer, porque esto es lo tremendo, ¿no? Que Dios transforma cualquier situación y la hace positiva, la hace bendecida, no solamente para el que la vive, y eso lo recuerda con dolor, como siempre cuento, ¿no? Yo tengo una herida acá, me acuerdo cuando me herí, en ese momento me dolía, hoy no me duele, pero llevo la marca. La marca me sirve para poder explicarle, llevarle valor a otro, poder ayudarlo. Así que te diría que nosotros teníamos una vida muy buena en los 90, trabajábamos en un negocio familiar. Yo me recibí y empecé a trabajar en una empresa de turismo hasta el año 87, hasta el año 91 que me fui de la empresa, fabriqué ropa, y a partir del año 91 entré a un negocio familiar por mi conocimiento de turismo, tenía que ver con la hotelería, muy similar. Y fue bárbaro, todo ese tiempo fue bueno. Recuerden el país en el 1 a 1, todo era consumo, todo te invitaba a consumir, y nosotros entramos en esa onda, ¿no? Nunca tuvimos a una enseñanza como la de Daniel, de qué hacer con la tarjeta de crédito, etcétera. Así que nosotros teníamos 7 tarjetas de crédito y utilizábamos la tarjeta en el vencimiento para cuando se vencía, al otro día consumíamos con otra, etcétera, etcétera. Nos metimos en un círculo que fue bastante complicado. Empezó a caer la economía y en lugar de achicarnos, lo que hicimos fue defender lo que habíamos logrado, que nos gustaba. Salir a comer afuera, tener un auto importante como primer auto y un segundo auto 0 kilómetros, poder viajar. No se viajaba en esa época tanto al extranjero, pero podíamos tener la posibilidad de viajar por acá. Erramos al atar la economía de la empresa con la economía personal. Y este es el primer punto que yo quiero dejar, ¿no? Si vos estás trabajando tenés una empresa individual, sos emprendedor, sos cuentapropista, no dependés de un salario, tenés mucho cuidado con atar la economía de tu negocio con tu economía personal. En esto tenés fascículos armados por Daniel González, yo no me voy a meter en eso, pero sí quiero dejarte este título. Si te deja la inquietud, después vos tenés la posibilidad de buscarlo, nos consultás en privado y hay material sobre el tema. No ates tu negocio a tu economía personal,
tenés que armarte un presupuesto en forma personal, cómo se mueve la familia, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, para eso ponerle un número económico. Y por otro lado va la empresa. Nosotros de la empresa sacábamos todo lo que era, entonces Cecilia a veces tenía dinero para poder hacer una compra de supermercado y otras veces nos achicábamos y consumíamos lo que había en la cena de casa, literalmente, ¿no? Déjame destacar esto, Tony, que decías, porque es cierto que el pastor Daniel siempre refuerza esto: separar el negocio de la casa. Así, fácil, ¿sí? Separen el negocio de la casa. Esto es cierto, después si quieren profundizamos, pidan ahí consejo en la consejería pastoral, en la parte de economía, les decimos cómo hacerlo, pero separen el negocio de la casa ahí, primer principio, si quieren, de aprendizaje a los golpes que tuvieron ahí Ceci y Tony, ¿sí? Después, sí, dale. No, lo que quiero destacar es esto. Nosotros queremos dar un poco el contenido que te haga volver en sí, ¿no? Porque vos no podés volver de tu situación, no podés mejorar tu situación para bien si primero no volvés en sí como el hijo pródigo. Hasta que vos no te des cuenta dónde estás Esto pasa en muchas áreas de la vida, aún con una enfermedad. El enfermo no se declara enfermo hasta que se ve enfermo, ¿no? Y puede comenzar con el tratamiento. Esto sería más o menos lo mismo. La idea es que hoy tengamos este encuentro en donde vos recibas una palabra que llegue a tu corazón, transforme tu mente, y después las herramientas están, tranquilo, eso está, y es un proceso que hay que vivirlo, lo vamos a acentuar mucho. Somos personas y nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo acá, somos enemigos del pensamiento mágico. Las cosas no suceden porque sí, las cosas se producen, se provocan, somos proactivos, no reactivos, porque entendemos que Dios nos lleva siempre a lo mejor, pero ese ir a lo mejor depende de nosotros. Así que esto es como un punto para que lo tengas en cuenta. Sigo. Sí. Erré al no controlar el negocio, al no estar sobre el negocio, y este es otro de los puntos que quería destacar. Si bien yo no estaba en mi casa, en esa época no había Netflix, no me veía las series de Netflix, estaba sirviendo en la iglesia, estábamos en la pastoral de la iglesia pastoreando los matrimonios, estaba en la mesa directiva de la Juventud Nacional, viajaba 1 a 2 veces por fin de semana a muchos lugares del interior, ministrando la palabra, campamentos, etcétera, etcétera. O sea que no estaba, por decir así, rascándome o tocando la guitarrita, como diría mi papá. Pero muchas veces pensamos que por estar en los caminos del Señor y descuidar nuestros caminos laborales, pensamos que eso se arregla solo. Dios nos acompaña, Dios nos respalda con su palabra, pero el Excel, el cheque, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que cargarlo y hay que supervisarlo, ¿no? El ojo del amo engorda el ganado es algo muy real. Y haciendo un raconto, porque esto no es algo que lo aprendes enseguida, nos dimos cuenta en el tiempo, cuando ya la herida cicatrizó, de los errores que cometemos. Entonces yo hoy te puedo decir, erré en tal cosa, ¿no? Que es lo que después te voy a compartir. No fue un tema de engaño a nivel de la empresa, o sea, que me engañaron mis socios por yo no estar, no, sino fue que se tomaron decisiones que yo no pude decir, che, no estoy de acuerdo con eso, tendríamos que ir por otro lado. No pude poner mi criterio, ¿no? Y cuando vos no estás, otorgás. Y la cosa fue, eso acompañó a la mala economía, a la mala situación del país, nos metimos en una situación muy errada en un tema comercial, la manera como se vendió el producto, y terminamos pagándola a tal punto, bueno, que nosotros casi perdemos nuestra casa. Ceci después va a contar eso. Mi suegro tuvo que vender su casa de acá, irse a vivir a la casa que tenía en la costa, o sea, achicarse, porque la situación le hizo perder todo literalmente su patrimonio. Cuando vos no tenés en claro cómo administrar lo que tenés, podés tener consecuencias desagradables y esas consecuencias se pagan, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos apalancábamos con la tarjeta, como te decía, Cecilia me llamaba del supermercado y me decía, ¿con qué tarjeta puedo pagar hoy, gordo? Y pagá con la tal, la número 3.
Cuando eso ya no nos permitió más, nos apalancamos con cheques. Apalancar significa en términos financieros cuando yo meto Gastar lo que no dinero. tenés. Exactamente. Entonces, y hoy que nosotros estamos en esa actividad, vemos muchas familias que están al 120, 130, 140% de sus posibilidades. O sea, ganan 100 y gastan 140. Un poco como está nuestro país, ¿no? A nivel de la economía. Sí. Y sé lo que es hacer un mutuo, sé lo que es ir a vender cheques, etcétera, etcétera. O sea, aprendí lamentablemente cosas. No tuve la posibilidad de tener una iglesia que se encargaba de estos temas, no tuve el entorno, no me rodeé de personas que me hubiesen alertado dónde podía terminar. Iba muy veloz y a 100 metros el cartel decía que había un precipicio y no lo visualicé. Esa es la ignorancia que yo declaro, que me doy cuenta, y no fui precavido, y era una persona de fe. Esto es lo que quiero decir. O sea, no es que yo estaba apartado del Señor y por eso me pasó eso, ¿no? No pienses eso, Claro, por favor. es importante eso que decís, Tony, porque no tiene que ver con nuestra fe exclusivamente, no tiene que ver con si dejamos o creemos más o menos, tiene que ver con la aplicación de ciertos principios que si no los aplicamos, de todas maneras vamos a parar al precipicio lo mismo, ¿no? Y ahí es de lo que estamos hablando, ¿no? De principios acá, de aplicar los principios, no saberlos solamente, sino ponerlos en acción. Totalmente. Vos podés amar a Dios, como dice el pastor Daniel, pero si te tirás de un sexto piso y no tenés Se un la regalo paracaídas, mismo. te vas a matar, te va a doler bastante, ¿no? Tuve que trabajar de todo para sostener la familia. Eso es otra de las cosas que yo le agradezco a Dios, haber sido una persona que reconoció por dónde me metía. Lejos estuve de mirarme el ombligo y de victimizarme, de caer en esa depresión típica que he visto muchas personas así. Hay un libro que cayó en mis manos. En todo esto, y ahora después voy a comentarlo puntualmente, pero en todo esto Dios siempre puso las miguitas en el camino para que yo las pudiera seguir, y tuve una mujer que ella entendió que yo iba por el buen camino, me apoyó, me asistió, se relacionó conmigo, por más que porque en definitiva los dos habíamos comprado la cultura del consumo. No era una cuestión que ella me decía, no, gordo, no, ¿qué haces? Y después me dice, viste, tenía razón yo. No, los dos nos metimos de cabeza. Bueno, ahí está, Ceci, contanos vos cómo lo viviste del otro lado, ¿no? El momento de la bajada, de la picada, y después el empezar a subir a partir de nada, de la toma de conciencia, etcétera, ¿no? Al principio fue muy fuerte porque es como que no podía entender, ¿no? Lo que estaba pasando. Hasta que un día se me hizo la luz, ¿no? El Señor me dijo, si hasta acá acompañaste a Tony y hasta acá nos había ido bien, ya nos va a volver a ir bien. Y que yo lo tenía que apoyar a él en lo que él iba a hacer, le tenía que dar esa confianza. Tony es una persona muy optimista, siempre va a haber, creo que, no sé, no conozco personas tan optimistas de verle el lado positivo a todo, eso es fantástico. Entonces, yo no podía estar picándole la cabeza ni diciéndole, viste, ¿qué hiciste? ¿Qué sé yo? Esto, que el otro, porque aparte, había algo muy importante, que él trabajaba con mi papá, y yo tenía que descubrir que mi papá no era Papá Noel. Papá Noel, era la persona, fue muy fuerte. Entonces yo tuve que separar a mi papá personal, familiar, con mi papá comercial. Claro. Entonces, eso fue, lo separé porque mi papá era en ese momento todo para mí. Yo teníamos una relación muy, era la preferida, imagínate, ¿no? Con él. Entonces fue muy, muy fuerte, pero yo obviamente que le creía a Tony, porque también hablé con mi papá de todo lo que había pasado. Entonces eso también fue algo fundamental, de no tirarme por el otro lado y apoyar a mi marido. Y estar apoyándolo
de todas las maneras, oración total, cada vez que yo lo dejaba en la estación de Tigre, él se iba caminando y porque iba a ver qué hacía, ¿viste? A buscar cosas. Yo oraba ahí por él, lo enviaba y le decía, Señor, abrile puertas, porque es una persona que golpea mucho, Tony, y va a ir para adelante. Entonces, que se le abrieran las puertas, porque es lo que estaba buscando. Eso es fundamental, el apoyar, tener la persona al lado que te apoye y que sostenga y que sepa que era solo por un poco de tiempo. Esa frase nos sostuvo. Decía, así como estuvimos bien, bueno, ahora hay que pasar este tiempo. Esa es la palabra que el apóstol Pedro da en la primera carta, capítulo 5, versículo 10. Es, aunque tengan que pasar por un poco de tiempo, ¿no? Entonces nosotros teníamos ese eslogan, es solo por un poco de tiempo, las iniciales, y la poníamos era como... un hashtag. Claro, era un hashtag. Como si fuera, porque ahora no existía antes, pero... No existían los hashtags todavía, pero ahí estaba. Sí, pero eran las iniciales, ¿viste? La primera letra de cada palabra. Y eso Ceci, te hago dos preguntas, Ceci. La primera es, ¿qué peso le das en todo esto al acuerdo, ¿sí? Entre ustedes dos, al poder del acuerdo ahí para salir, uno? Y dos, ¿cómo fue la relación con los chicos, con los hijos, ¿no? Sí, creo que es así como todo, en toda pareja, el poder del acuerdo es fundamental. Así desde para formar una pareja tenés que estar de acuerdo en todo, en las formas que te vas a dirigir, qué vas a hacer y todo esto, tenés que estar de acuerdo. Y con los chicos también, como cuando te pones de acuerdo, decís, bueno, si yo voy a retarlo o a hacer algo, vos vas a sostener ese reto, ¿viste? Es ese acuerdo que siempre tenés en una pareja. Y bueno, con respecto a los chicos, también, antes teníamos, ahora no. Ahora lo alcanza. Era como algo natural. No te digo que al principio fue un poquito bastante fuerte, porque no teníamos. Claro. A ver, hay una parte... tenía que rebajar la leche, ¿entendés? Para que me alcanzara, yo les tenía que poner agua a la leche, para decir que era blanca, ¿viste? Alcanzaba. Ceci no puede ver la película El boxeador de Russell Crowe, cuando la mujer hace eso, la actriz hace eso. Y aparte era algo que no dábamos ese look, ese perfil de que nos estuviera yendo tan mal. Claro. Tal vez nos veían rubios, de ojos celestes o lo que sea, siempre eso, ¿viste? No, nos pusimos de acuerdo, nunca lloramos. No estábamos llorando ni diciendo, ¿no? ¿Viste? Siempre manteníamos ese perfil optimista, pero no teníamos, claro. No podíamos ir en el auto, a veces no podíamos ir a la iglesia porque tampoco tenía para el colectivo. Entonces, me manejaban el hospital, porque acá a la vuelta a 3 cuadras tengo el hospital, no tengo paga, nada, todo así. Sostuvimos el colegio porque yo trabajaba en el colegio. Y esas cosas, y bueno, los chicos se fueron adaptando, así como en el colegio también compartían chicos que tenían mucho más que otros. Claro, también. Así se fueron adaptando. Mirá, vos sos hijo de una docente, ellos se van de vacaciones a otros lugares, y ellos lo entendían. Fue duro porque... El colegio es un colegio de buen nivel económico y ellos estaban en medio de un círculo donde no podían compartir quizá, pero ellos nunca reclamaron, siempre entendieron, ¿no? Y eso que Manuel tenía 10 años y Mateo tenía 7. Había algo importante, que es esto, en la tranquilidad en que uno le dice las cosas a los chicos. Claro. Transmitís, que es normal, ¿viste? No es con estar ni llorando, no, uno está normal, estás convencido que las cosas son así. Y en este tiempo te toca estar, y vos tenés que prepararte también en tu vida a vivir momentos de abundancia y momentos de escasez. Porque esto va a pasar, y así fueron creciendo, sabiendo que eso podía pasar.
Yo Es bueno, destacaría, Ceci, destacaría la tranquilidad y la sinceridad por sobre todo, ¿no? Porque ustedes fueron de frente, no fueron, no, bueno, el circo continúa y le taparon las cosas, no, 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 fueron de frente, dijeron, esto se puede, esto no se puede. es buena tu Lo, pregunta, Gonza, porque los chicos son los primeros que sufren, porque no lo entienden, no son adolescentes, viste, sino que eran chicos chicos, Pepa era muy chiquita, pero esto forma parte también de la manera como vos criás a tu familia, ¿no? O sea, si bien podés tener una posición económica estable, tampoco le vas a hacer pasar claro, necesidad para que sepan lo que es pasar necesidad, ¿no? No, Pero no se sí trata de eso. tienen que claro. saber que hay otras familias que pasan necesidad y que oramos para que Dios le dé a papá la posibilidad de tener las oportunidades económicas, más cuando tenés una actividad, bueno, hoy, Y aunque estés cuando, trabajando por salario, te pueden dejar en la calle en cualquier momento, la realidad, como dice Daniel, siempre hay que estar preparado para esto, pero hay que preparar siempre a la familia y que para cuando esto. más tenés para compartir, que Dios te va a dar para que vos puedas compartir más. Y eso es Ujú. así. Entonces no te lo tenés que tirar todo encima, ni así como cuando se compraba algo, algo de ropa nueva, estabas algo de lo que tenías. Lo pasás porque, y no que porque está roto, sino pasás algo porque tenés algo de más, ¿viste? Así que bueno, Sí. esa cosa la fuimos, eh, Mi hijo recibió ropa de Mateo. sí. Sí, hoy a tu Bueno, hijo no le queda la ropa de Mateo. No le Le, quedaría la ropa de Mateo, por ahí la de le queda Manuel. pero viste, así, Yo quería volver al tema de la actividad, ¿no? Me acuerdo recién decía que salía a buscar cosas. Yo no me quedaba en mi casa. claro, eso fue, él se iba a una EPF, se vestía, no, viste, bien, y salía y se quedaba ahí tratando Me de, afeitaba porque yo le creía a Dios. Si bien no manejaba los principios que ahora vamos a compartir, porque ese crecimiento vino después, cuando nos rodeamos de gente realmente de poder de la palabra. Por ese motivo después decidimos con Cecilia venirnos a la iglesia del centro. Fue justo la culminación, porque nosotros Ujú. empezamos a congregarnos en el centro alrededor del 2006. Eh, nosotros recibimos la palabra y ahí se ordenaron un poco las cosas y como siempre le digo a Carlos, ¿no? Vos fuiste, si bien yo a Carlos lo conocía desde los años 80 por el Ministerio Nacional, le decía, vos viniste a ser como el que le puso el moño, ¿no? Porque él terminó de cerrar la herida, de sanarnos y realmente cumplir con el don que tiene la iglesia de recibir a la gente rota, ¿no? A la gente dañada. La casa del Padre, que es nuestra iglesia. Pero me acuerdo del 11 de septiembre del 2001, ver las torres chocar. Yo estaba en un McDonald's en la calle Florida, haciendo en un PowerPoint, que en ese momento recién salía el programa, una presentación para llevársela a una empresa de un amigo que tenía una agencia de publicidad y me daba la carpeta para que yo llevara, vendí y me ganaba una comisión. O sea, tenía 5 o 6 actividades a la vez. Si hay algo sí, que Dios me acompañó, por supuesto, en todo, pero esto lo quiero destacar, es que respetó mi independencia. No me vinieron a ofrecer un trabajo de gerente en tal lado. Yo no quería vender mi independencia laboral. O sea, y en eso Dios fue muy bueno también, ¿no? Y me fue Ujú. abriendo los caminos, quizá duró más, porque yo me podría haber metido en un sueldo fijo, arreglar todas las cosas, pero me hubiese perdido de lo que yo realmente quería, que era mi ministerio, ¿no? Porque mi ministerio pastoral tiene que ver con, siempre digo, yo trabajo, hago carpas para financiar el don que tengo, ¿no? Y eso es lo que siempre defendí y me alegro de que Dios me haya respaldado en eso también. Fíjense, ¿no? Destaco algunos principios aplicados. Primero, el volver en sí como el hijo pródigo, o sea, reaccionar en determinado momento, parar la pelota y decir, che, estamos mal. Hay que cambiar esta situación, hay que cambiar la dirección. Eso es punto número uno. Punto número dos, la sinceridad, ¿no? La sinceridad con ustedes mismos primero y después con los chicos también, con los que estaban a su alrededor. La tercera es la actitud, ¿sí? Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, ¿no? O sea, salir creyendo que Dios, porque en definitiva
tu llamado, tu convicción tenía que ver con la independencia, pero con la misma actitud podemos salir a buscar trabajo si es que eso es lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Pero el punto es salir, vestirse, afeitarse, salir todos los días, ¿no? Tres cosas: tomar conciencia, ser sincero y salir, actitud, moverse, no esperar que las cosas, como decías hace un ratito, Tony, de tener el pensamiento mágico de que las cosas nos van a caer encima, ¿no? Y esto que decía Ceci, destaco el poder del acuerdo, ¿no? De acordar, de estar unidos e ir así como un scrum, los dos juntos, empujando frente a la situación, ¿no? A la situación. Vos sabés que Después, sí, dale. tengo una frase que siempre decimos, ¿no? Lo mío es pico y pala, no tengo, ¿viste? No me viene nada gratis, o sea, lo mío es laburo. Sinceramente, tengo gente alrededor que dice, uy, me llamó un cliente y me pidió tal cosa y eso le dejo un montón. Bueno, lo mío, a veces viene una cosa así, pero lo mío es pico y pala. Y otra cosa que siempre Cecilia destaca, muy espiritual el tema, muy profundo, es que, y ahora tiene que ver con lo que quería meterme ya en la segunda parte del testimonio, que es cómo nos de lo espiritual. Quiero hablarle a la persona que está escuchando en este momento sobre eso. Que Dios nunca le permitió al diablo que tocara nuestra vida. Se nos rompieron los autos, y así todos siempre tuvimos el favor de Dios. Escuchá, doblé las válvulas del Siena y que le salía humo por todos lados, arriba del puente de Tigre, no en el medio de la nada. Se nos rompió la caja de velocidad entrando a una ciudad, no en el medio de la ruta al desierto yendo a Bariloche. O sea, se rompía, había que arreglarlo, pero más allá de la bronca que te genera todo eso, decís, wow, mirá vos, podría haber sido en tal lugar, ¿no? Se nos rompió la rueda, me acuerdo de la camioneta viniendo por la General Paz, literalmente la rueda quedó así, metida para adentro de la rueda trasera, se rompió la punta del palier, en la curva, un poco antes de la curva de entrar de General Paz, desde de Liniers, entrando a la Panamericana. Eso podría haber llegado a ser, podría haber estado de una manera que si agarro a 300 metros más, ya con velocidad, podríamos haber volcado. O sea, todas esas cosas que tienen que ver con ser conscientes de que Dios cuida nuestra vida a pesar de la situación y no nos va a dejar pasar más allá de lo que Él permita, ¿no? Y claro, porque ahí hay un principio, Tony, también importante en lo que decís, porque solemos enfocarnos en que se me rompió la rueda, ¿sí? Y no mirar en que Dios te cuidó a pesar de que se rompió la rueda, digamos, y que hubo una protección por encima porque la situación podría haberse complicado si era 20 metros más adelante o 20 metros más atrás. No se te rompió en cualquier lugar la rueda, se rompió donde se tenía que romper para que Dios te cuidara y no se generara una situación. Ahora, eso es mirada, es como nosotros miramos, es como elegimos mirar nosotros la situación, ¿no? No tiene que ver con ¿por qué? Porque yo elijo por ahí enfocarme en que se me rompió la rueda y digo cualquier cosa y empiezo a maldecir y demás, o digo, Dios me cuidó. Ahora, es importante revisarlo, porque por ahí en ese momento no te sale con tanta claridad, pero después al mirarlo, ¿no? Al mirarlo uno puede evaluar y darle gracias a Dios a pesar o en medio de esa situación, ¿no? Pero ¿sabes qué me interesaba? Me interesaba poner... ¿Qué? Decí. No, lejos estuvimos de decir, gloria a Dios, se nos ha roto el auto. Me imagino. No seríamos humanos. Sí. Nunca eran con la salud, siempre eran temas económicos, siempre a nosotros temas económicos. Y es más, yo tenía en la heladera, tenía el pasaje de Habacuc 3:17, aunque leyera no florezca, y yo siempre lo leía, pero digo, viste, mirá, no, pero hasta que llegué a experimentarlo. Claro. Que llegué a experimentarlo. Entonces ahí cada vez que seguía estando ahí yo decía, con todo yo me alegraré de mi salvación. Y ahí era con eso, con todo, solo por un poco de tiempo y ahí darle. Y bueno, salimos. También fue el tema de la casa, ¿no? Cuando casi perdemos la casa, que estaba el remate y yo
ya me paré acá, ahí en el pasillito, porque encima estaba en venta y a todos les gustaba mi casa, no la casa de mis padres. Espera que cuento primero la parte importante. Yo Sí, tuve que convocarme a acreedores. Me acuerdo que me junté con el pastor y le digo, mirá, me tocó para colmo, me tocó el diario La Nación para los edictos donde que hay que publicar, ¿no? O sea que hice también un curso de jurídico y de contable en ese tiempo, fue realmente durísimo. Y me acuerdo que le dije, mirá, voy a aparecer en el diario como que voy a convocatoria de acreedores. Me dice, ¿vos fuiste responsable de eso? No, en realidad asumo toda la responsabilidad, pero me metí de Gil, ¿no? Que soy. Bueno, entonces, porque le había ido a decir, che, renuncio al pastorado, o sea, al equipo pastoral, por esto, ¿no? Por una cuestión, porque o voy a sea, salir en todos los diarios, claro. mi ética no me permitía poder hacerlo. O sea, que hasta eso me había salido y el señor frenó todo. Siempre digo, lo digo hoy en chiste, el rematador ya estaba arriba del remis para venir a bajar el martillito, ¿no? Ya estaba todo, no había posibilidad, Sí, no había yo posibilidad. recibía las cartas documento y todas las cédulas de remate. Y bueno, y un Claro. día cuando construimos esta casa le pusimos en las bases versículos, ¿no? Varios versículos de yo en mi casa serviremos al Señor, bueno, un montón. Eh, y un día cuando recibo esa cédula, que ya venía la fecha, yo digo, no puede ser. Entonces yo le reclamé a Dios la casa. Empecé a decir, esta casa me pertenece. Aparte, esta casa digamos, alojó ángeles. Pues yo decía, toda la mesa de la JEVA, de la Juventud Evangélica, que cuando estaba Tony, venían a dormir en casa, se gestó muchas cosas. Y entonces yo decía, esta casa, viste, te pertenece a Dios, viste, ¿no? Así que bueno, ahí se la reclamé y bueno, salió un Sucedió milagro. una cosa que es largo contarlo, pero Sí, hubo un requerimiento de una persona que compraba una de las propiedades de la empresa en Bariloche y dijo, no, la única condición es que Serrano no se convoque, porque si no... Y ahí me sacó el señor. Y después tenía que, cómo salvo la casa? Porque el remate seguía. El director del banco era íntimo amigo de mi socio y lo que hizo él fue la carpeta que estaba arriba de todo para ejecutarla, puso abajo de todo y con eso nos ganamos un año. O sea, no hubo dinero, no hubo nada por medio. El hombre lo que hizo fue, bueno, dale, trabajá tranquilo, apurate. Y Sí. cuando... y ahí apareció un Y apareció un comprador X que después voy a contar puntualmente porque tiene que ver con las señales y con eso pudimos literalmente pagar la totalidad de lo que debíamos. No me quedó ni para irme a cenar, a festejar. Nada, era como que Dios me decía, y no es que yo le había pedido ese dinero, Dios me decía, listo, te salvé, pasaste como por fuego, pero empezás como viniste al mundo, con lo opuesto. Cancelá de todo y arrancá de vuelta. Totalmente, y ahí arranqué con mi actividad laboral nueva, que es la que tengo hoy, eso fue en el 2004, 2004. Qué bueno. Que sí, bueno, les cuento a todos que yo viví ese proceso cerca con Ceci, con Tony, estuvimos cerca orando juntos, pero por eso, por eso me encanta que lo cuenten así con tanto detalle. Cuéntenos un poco y nos metemos un poquito para después volver a la práctica en lo espiritual, en lo que descubrieron espiritualmente hablando, estando en esa situación y cómo romper, porque también hay cuestiones espirituales que las que tenemos que tener en cuenta en este tipo de situaciones, ¿sí? Porque independientemente que Dios se encarga, y eso es lo que creemos, de transformar en definitiva todo para bien, mientras tanto el enemigo actúa en nosotros y si no le hacemos piedra libre y lo descubrimos, podemos quedar enganchados durante muchísimos años, ¿no? Totalmente, estamos en un tema y no es porque nos haya tocado a nosotros, es, eh, la verdad que, como contaba Silvana sobre lo que le pasó a Carlos, estamos en un tema que le pega a todo el mundo, las deudas. Hoy, gran parte de nuestra población, no conozco los números de la iglesia en este sentido, está en deudas, deuda económica, deuda con la tarjeta, deuda con la renta de la provincia, con patentes,
con el banco, etcétera, etcétera. Continuamente nosotros que atendemos gente sobre este tema en nuestra función laboral, llegamos a esa conclusión y está muy grave el tema porque los porcentuales son grandes, se hace una pelota que no podés salir, te sentís en un cerco. Vamos a lo espiritual. Nosotros tuvimos en un momento sensaciones, literalmente, de que estábamos rodeados. No se movían los muebles en casa, no se golpeaban las ventanas, no había nada de película de Hollywood, pero sí veíamos que no teníamos salida, no había posibilidad de salir. Lo entendimos después y después vea puntualmente. Pero quiero enumerar esto. Nosotros vivimos un espíritu de miseria, básicamente yo sentía un espíritu de pobreza espiritual. Me sentí literalmente como que nunca más iba a viajar, nunca más iba a tener dinero para poder llevar a mi familia a comer afuera, hasta ese detalle. Fue tanto lo que el diablo me rodeó en ese sentido y me hizo notar, pero en ese momento yo no discerní eso, y en ese momento, porque tampoco tuve las posibilidades, las herramientas para poder discernirlo, sí me di cuenta, y ahí este proceso que nosotros vivimos sirve porque crecimos muchísimo en el conocimiento de la palabra, que es otro nivel del conocimiento de la palabra. Lo que decía Cecilia, conocíamos los versículos, pero algunos se activaron de una manera impresionante. Es un espíritu maligno lo que percibimos, que nos accionó de esta manera, ¿no? De estas maneras. Te hace ser un ser dependiente de la lástima de los demás. Lo peor que te puede pasar es que la gente te tenga lástima y dependa de eso. No aceptes eso, sacudilo de tu vida, reprendelo. En el caso nuestro nosotros no dábamos lástima, pero yo he visto situaciones de gente que pasó por esto y sentí poder agregarlo en este testimonio porque seguramente te está pasando a vos que lo escuchás. No te entregues a este espíritu. En segundo lugar, te toca tus emociones para que tengas lástima de vos mismo. Hay un momento en donde vos decís, tomé malas decisiones, mirá la culpa, ¿no? Empieza a rodearte y empezás a sentirte como que ¿por qué me metí en esto? Y continuamente estás en el por qué, en el pasado, cuando Dios es un Dios de presente y de futuro. Te hace hablar como los demás y no con el poder de la palabra. Empezás a hablar como habla el resto, ¿no? Este país, esta situación, estoy así. Continuamente es una miseria lo que yo estoy diciendo con mis palabras. Hablar así hace que el espíritu afinque su dominio para sostenerse aún más adentro tuyo. Quítate el no tengo de tu boca, quítate el no tengo, no alcanzo, no llego, no voy a poder. Estas son palabras que tenemos que sacarlas de nuestra boca en un momento así. Te hace ver todo como imposible, te hace ver como invalidada la palabra direccional de Dios. Hay una palabra que te direcciona y vos eso no lo estás percibiendo, no lo estás recibiendo. Los consejos sabios que te dan las personas no los acatás. Te embota la mente, te confunde, todo te lo hace ver imposible, no disfrutás nada de lo que tenés, te angustiás por no tener, vivís comparando. Ojo, mucho cuidado con tu entorno, te contamina con miseria aún lo nuevo que tenés, te llega algo y vos decís no me alcanza, y esto es nada más, yo pensé que iba a ser algo más, esto es lo que me das, pensé que me iban a dar más. En una época yo ofrendaba y esto me dan, esto recibo, continuamente te estás comparando, te anula la creatividad, te convierte en tacaño, en avaro, no das por temor a no tener. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado, es cuando más tenés que dar, cuando más tenés que dar. Acordate, viene a mi memoria ahora la viuda que daba las moneditas, ¿no? Cuando recibían las ofrendas en el templo. El olor del espíritu de miseria atrae a otros 7 espíritus, teniendo en cuenta que lo que dice Jesús sobre que cuando vos no limpiás bien tu casa, vienen otros 7 espíritus peores. Básicamente, el espíritu de miseria busca quitarte calidad de tiempo para hacer la voluntad perfecta de Dios que tiene para vos. Te desvía, haciéndote ver todo lo que te falta. Te hace concentrar en lo que te falta y el afán por tener más te atrapa. Mucho cuidado con esto,
porque es muy sutil el tema, ¿no? Es como una seducción. Vas a una reunión, todos estacionan sus autos mejores y un comentario aún de tu propio entorno familiar. Cuidado con eso, ¿no? Porque se puede disparar en contra. Mirá el auto que tienen ellos, mirá el que tenemos nosotros. Esa comparación que Cecilia hablaba de que charlábamos con los chicos. Venían y decían, pero en la Semana Santa se van a Disney World. Bueno, nosotros no podemos ir ahora a Disney World, ¿no? Siempre estás mirando lo que te falta y no lo que tenés. Eso es... El vaso medio lleno y medio vacío, ahí está la clave, ¿no? Y Totalmente. vos, Ceci, lo espiritual, ¿de cómo lo viviste desde el punto de vista espiritual? Digamos, en la línea con lo que decía Tony recién. Sí lo vi como, hablando de esto al principio, ¿no? Como que era algo muy negativo. Pero después empecé a orar, que orar de verdad es procurar que uno, no es procurar que Dios ajuste sus planes a los míos, o aceptar las cosas de una manera fatalista, pero es encontrar el propósito a la situación en que vivo. Y a partir de ahí empezar a salir, ¿viste? Decir, bueno, esto pasa para algo, por algo fue, y a partir de ahora es para ayudar a otros, no caer en lo mismo, y bueno, buscarle ese propósito, ¿no? Y ¿por qué estoy acá y para qué? Bueno, Claro, claro, claro. y Miren, a partir ahí están poniendo a hablar, digamos, de dejar de lado ¿cómo es que dijeron? La escasez, la mentalidad de escasez, ¿no? Y cambiarla por la mentalidad de abundancia. Nos pasó algo parecido, dice Benjamín, con la tarjeta del 2007. Literalmente era imposible afrontar la deuda, pero siempre dimos cara al banco y refinanciamos. La pobreza material es solo un reflejo de algo profundo en el espíritu, de pobreza y de miseria. Ahí comenta también Dani de Marco. Esto es clave, ¿no? Porque independientemente de todo lo que podamos ver en lo que no deja de ser espiritual, ¿no? Hay algo que incluso también prestarle atención a este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo usa la culpa para mantenernos en la misma situación en la que estamos, ¿no? Y te come la cabeza, y lo que hace es justamente lo que decíamos al principio, nos cambia los principios y nos saca los principios de la palabra y lo establece principios que establecen pobreza, miseria, y que lo único que te hacen pensar es en todo lo que te falta y no en lo que Dios ya te fue dando, ¿no? Y cómo estás avanzando y saliendo del lugar en donde te encontrabas a partir de lo que decíamos antes de la toma de conciencia. Si tuviéramos que ponerle, como para ir apuntando ya a ir cerrando, si tuvieras, Tony, que ordenarlo en pasos esto, ¿no? Sé que preparaste ahí un PowerPoint como para poder compartirlo, como para poder ordenarlo, ¿no? Esto, y tomen nota, después lo vamos a compartir en el grupo, el PowerPoint, y seguramente un resumen de lo compartido también como más ampliado, que conozco pocas personas tan buenas para hacer resúmenes como Tony. Compartir ordenadamente estos 7, 8 pasos que me comentabas para que puedan, en definitiva, ordenar la salida de las deudas y empezar principalmente a accionar, ¿no? Accionar sobre la situación concreta, puntual. Una de las cosas, bueno, creo que está mencionado ahí, el buscar ayuda, está disponible el consultorio pastoral para ayudarte, para poner en práctica, en definitiva, estos 8 pasos que Tony nos va a compartir. Sí, te vuelvo a repetir, la idea era despertar esto, que esto toque, porque la palabra es lo que toca tu corazón, te transforma la mente, pero hay que accionar. Mañana es otro día y hay que laburar, esto se trabaja. Exacto. Y yo lo que te pido es que seas intencional, que no postergues, que no lo dejes, y estos pasos que son ordenados son los que a nosotros nos ayudó cuando componía todo esto pensando en lo que habíamos vivido y poniéndome en el lugar tuyo, son pasos que yo no tuve, ¿no? Que es como si fueran los pasos de una receta de cocina. Son todos importantes. El primero creo que es el más importante de todos y ese no podés cambiarlo de lugar. Gracias, Darío, te mandamos un saludo también por tu servicio.
El primero es confesar. Vos te tenés que poner en paz con el Señor. Se rompe la opresión, se establece el camino para el Padre nuevamente. Si vos no tenés la condición de darte cuenta de la situación en la que estás, te hayas metido o te hayan metido, no podés arrancar. Todo parte desde la confesión. A partir de la confesión se desata todo el andamiaje, toda la valija que Dios tiene con herramientas para que vos puedas solucionar cualquier tema, ¿no? Y básicamente este de deuda. Segundo, creer que estás llamado a estar libre. Vos estás llamado a ser libre. Tu fe es la que te va a llevar a tu destino. Este es un momento en el que estás pasando, en el que tenés que creer. La palabra te hace libre, tenés que conocerla. ¿Vos elegirías ante una situación jurídica a un abogado que más o menos conoce o irías al mejor abogado? Si tenés que solucionar un tema contable, ¿no irías con un buen contador? Esto es lo mismo. La responsabilidad nuestra es conocer la palabra y, como decía Cecilia, aplicarla en el principio justo. Y esto es algo que me encanta de nuestra iglesia, ¿no? A nosotros nos enseñan principios, no modelos. El modelo es lo que te estoy enseñando yo, podrías hacerlo de esta manera, el otro. Lo que no podés alterar, lo que es inalterable, es el hecho de que Dios está esperando que vos le creas que Él tiene una solución para vos y que esa solución está al alcance de tu mano. 3, poner un límite hoy a tu situación. Esto es fundamental. Hay un espíritu que podríamos decir que socialmente tendemos a postergar. Me animaría a decir que socialmente somos una sociedad de postergación. Mañana vemos, y hay mucho de impunidad en esto. No me va a pasar, lo voy a hacer mañana, no tengo problema hoy no es el momento. Bueno, hoy es el momento. Hoy tenés que trazarle una raya. Y esto se maneja en dos planos. El plano espiritual, como dice Colosenses, Dios nos ha llamado de las tinieblas y nos ha transportado a la luz admirable. Eso es espiritual. Ahora, tus vicios, tus malos hábitos, tus tradiciones, tus mandatos, todo lo que vos tenés que resolver es un proceso de vida. Esto es exactamente lo mismo. Vos hoy tenés que creer y tenés que decir, acá me planto, hoy se acaba la deuda en mi vida. Y arriesgate a ponerle una fecha. Y después hay que trabajar para eso, hay que armar un proyecto y vas a ver cómo de a poco Dios empieza a ponerte herramientas arriba de la mesa. En cuarto lugar, busca la guía de Dios, permanece bajo la cobertura del Señor delegada a los hombres, tu pastor, tus hermanos claves, esas personas que son referentes en tu vida, la iglesia. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia del centro, mi deseo era que cuando terminara la reunión, llevar a mis 3 hijos, junto con Ceci, a que Carlos orara por nosotros, o a que Daniel orara por nosotros si tenía que ver con un área económica, porque reconocíamos bien los dones de cada uno, pero siempre buscando esa cobertura. Y a veces parecía como, bueno, pero si hoy no ora por nosotros, y hasta lo discutíamos en familia, pero como yo digo, mirá, a mí el librito me dio resultado, y acá estamos hoy. ¿Por qué no imitarlo, no? Buscar ese apoyo del hermano clave que tiene la palabra justa, que vos sabés que es un referente para poder ayudarte en esto. Buscá señales. Y Silvana hablaba de esto esta tarde, ¿no? Buscá señales. Mirá, una de las actividades que hice, un amigo me dio un trabajo, me dijo, no te preocupes, cuando yo vendí la parte de la empresa y salvé la casa, me quedé sin trabajo literalmente. Y me dijo, vení que te invento un trabajo. Y bueno, hice cosas y terminé haciendo un trabajo. Fuimos socios en la discográfica que él tenía, era productor musical. Para poder ahorrar dinero y para poder ganar más, yo agarraba los discos y los llevaba directamente a la terminal de ómnibus para que fueran en Chevalier o en distintas compañías al interior del país a las disquerías que nos compraban. Cuando yo sabía, yo ya estaba en este caminar de cómo funcionaba espiritualmente la cosa, me habían enseñado esto de ponerle un límite, de buscar señales, etc. Y yo venía de romper ese espíritu de pobreza, de miseria que comenté hace un ratito, y yo ya estaba sano de eso. Todavía seguía haciendo la cola. Eran las 9 de la noche, me tenía que subir
caminando y me tenía que subir a un tren para llegar a Tigre y volver a mi casa. O sea, todavía tenía 1 hora y media más de viaje. Pero yo miraba la señal que estaba a la salida de la terminal. Era el Hotel Sheraton. Se veía la cúpula roja. Y yo le decía al señor esto: Señor, hoy estoy acá, con pantalones de una casa barata, porque ya no podía renovar la ropa de los años 90, con 75 centavos de costo que me salía a comer las 2 porciones de Ubis, la pizzería al mediodía. Pero yo sé que estoy llamado a estar allá. Y querido, quiero decirte esto: hoy yo tengo la posibilidad de viajar por muchos lugares del mundo gracias a la actividad que hago. Y nunca me hubiese imaginado estar en la India, estar en Australia, estar en la Plaza Roja, conocer Estados Unidos, conocer casi toda Europa. Nunca me lo hubiese imaginado. Y esto sucedió entre el año 2007 y hoy. Y yo pasé por esta etapa entre el año 99 y 2004, cuando empecé a aprender estos principios. Lo mejor está por delante para tu vida. Sin duda que está por delante, pero busca señales, porque la señal es lo que te va a permitir saber que estás en el camino correcto. Acordate, te lleva al lugar que vos tenés. Busca personas que te den la palabra. Yo, sin querer, llegaba a San Isidro, a la iglesia, y me encontraba con que una hermana me daba el texto, me dice Isaías 41, el Señor me dijo: apréstate a cumplir el pacto que hiciste conmigo. Y el pacto era anterior a todo el problema que yo tenía. Después me dice, otra me da un papelito y es Jeremías 31:16, el 12 de septiembre del año 2004, lo guardo acá, y dice, y esto te lo quiero leer y te lo quiero compartir: así ha dicho el Señor, reprime del llanto de tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. ¿Escuchaste? Yo le estaba pidiendo al Señor y estaba llorando: Señor, ¿cuánto tiempo más? Y el Señor me dice: reprime ese llanto, reprímelo, porque hay un futuro para vos, porque vas a volver de la tierra del enemigo. Cortá con el pasado. Tenés que cortar con el pasado, con situaciones de tu vida. Hay que cortar el cordón umbilical que te une al pasado. En lo natural, el cordón da alimentación, lo que nutre al bebé mientras está en el vientre de la madre. Aunque es vital para el bebé, hay que cortarlo luego del alumbramiento, ¿no es cierto? Bueno, un bebé no puede sobrevivir a su nueva vida fuera de la panza de su madre. Si sigue atado, conectado a un viejo cordón umbilical, se va a morir. Necesitas cortar con modelos del pasado, de tus padres, de amigos, hasta de tu antigua iglesia de la que venís, que tiene modelos y tiene enseñanzas y tiene prácticas que moldearon tu vida, si fuiste desde chiquito, como fue mi caso en mi educación de iglesia. Muchos hijos del reino permanecen en ignorancia y por ende están cautivos por designios originados en las tinieblas que pretenden atarte a través de esos modelos y que te mantienen atado con pensamientos de derrota y temor. Hay mucha ignorancia, hay mucho pensamiento mágico que te detiene, que no te deja avanzar, que no le sacás lustre a la verdadera palabra, no encontrás la perla que hoy hay para vos, para tu futuro. Acá está la clave. Muchísima gente no cortó ese cordón umbilical, ni le cortaron el cordón que los liga a su antiguo mecanismo de alimentación. Siguen escuchando las mentiras del diablo, se alimentan de hábitos de vida y sistemas de creencias que son del pasado. No podés atrapar lo nuevo que tiene de Dios si no cortás con lo viejo. Por último, vivir el proceso. Esto lo decía ayer Carlos, ¿no? Compartía el Salmo 40. Esperar es estar confiado en quien espero. Esperar es estar confiado en quien espero. No es optimismo, es fe. Es algo que te alimenta de adentro y te hace ser optimista. Te hace tener una buena mirada, aunque comas 2 porciones de pizza al mediodía, tengas que caminar para no gastar en el subte y tu mujer tenga que ponerle agua para poder hacer que la leche dure más. Y por último, y es lo que nos encanta hacer desde esta escuela, y el equipo es algo que nuestro ADN tiene que ver con esto, enseñáselos a otros. Dios te está haciendo pasar por este proceso porque estás llamado a, en el futuro, compartirlo
con otras personas. Esa es la dinámica del reino. Vas a entender, verbalizar por lo que pasaste, vas a necesitar un periodo. Todo esto que nosotros contamos en 50, 55 minutos, nos tocó años hacerlo. No poder ponerle título, poder entenderlo, poder explicarlo, verbalizarlo, pero que lo hacemos para poder compartirlo, para agregarle valor a tu vida, para poder trascender en las personas que Dios te va a dar y te va a traer para que vos las ministres. Te voy a compartir finalmente la oración que hice cuando recibí esta palabra liberadora en mi vida y para mi nueva realidad. Aquellos que me conocen de ese tiempo pueden ver los resultados hoy. Será también eficaz también en tu vida. No porque es una fórmula mágica, sino porque la hagas tuya y la vivas, la atrapes y la hagas tuya y la pongas en práctica, la vivas. Cuando recibí esta oración, que después quedó escrita, por eso la tengo escrita para poder leértela, recuerdo que lloré, estaba sentado, lloré y no te miento, era más o menos, dejé un charco así de lágrimas, porque realmente se rompían cosas adentro mío y a partir de ese momento yo creo que fui otra persona, que seguía teniendo los mismos centavos en el bolsillo, pero ya era otra persona. Y esto es lo que Dios quiere hacer con vos hoy, porque se va a romper algo en tu espíritu que te va a llevar luego con herramientas que Dios tiene a tu disposición. Es una cuestión de tiempo, es un proceso para que vos las puedas vivir. Ahora oremos por cortar, por plantar y por edificar una nueva realidad para vos y para los tuyos. Confesá esto. Mayor es el que está en mí que lo que está en contra mío. Tengo el perdón del Padre que a través de su Hijo Jesucristo me dio en la cruz. Por eso me arrepiento hoy de lo que hice. Lo que ocasionaron estas deudas que hoy tengo, no quiero seguir así y reclamo para mí y mi familia la unción de Dios para producir y alcanzar logros grandes, porque la unción de Jesús está dentro mío. Mi herencia es abundante. Veo que la unción de Dios viene a mi vida para acelerar nuevas ideas. Brota como nunca antes. Estoy ungido para la excelencia. No puedo fallar. Dios me ha concedido la unción para alcanzar la abundancia. La unción de la creatividad es mi porción. Mis oídos están ungidos. Poné tus manos en los oídos. Mis ojos están abiertos a las oportunidades divinas. Presto atención a lo correcto, escucho a las personas correctas, pondré en acción lo aprendido, seré intencional, dejaré de ser almático, emocional, porque tengo la unción para alcanzar el éxito de Dios, porque mis ojos están ungidos para ver las oportunidades que se gestan a mi alrededor. Tengo manos ungidas para hacer que mis negocios marchen. Tengo una mente ungida, soy inteligente, capaz. Tengo la porción de fe que me corresponde para realizar esto por herencia divina. Empieza una nueva etapa en mi vida, con una nueva visión, una nueva posición de observador. Cambia mi manera de ver la realidad. Hoy en el Espíritu veo una nueva realidad en mi vida, aunque todavía tenga que transitar por el valle de sombra. Sin dudas, la mesa preparada para mí está a mi disposición. Amén. Quería primero que entendieras los principios para identificar tu estado, que estás en medio de un proceso que si hoy lo visualizás vas a salir fortalecido, vas a salir maduro, madura, vas a tener herramientas para ayudar a otros y recibirás más de lo que imaginabas. Acordate, sos forjador de tu futuro, el Señor va contigo, solo esfuérzate y sé valiente para salir de tu estado actual. Ese es nuestro deseo para vos en esta noche. Qué bueno, Tony, gracias. Te leo algunos mensajes, gracias por impartir esto, gracias por la enseñanza, Dios los cuide siempre, dice Cris. Gillo decía, gracias por impartir esto. Verónica dice, gracias por tanta sabiduría y enseñanza de lo que han vivido y saber hacer. La palabra es muy poderosa, gracias al Señor, Tony.
Alejandra dice, gracias Ceci, Tony, por compartir todo lo vivido, los bendecimos. Andrea, gracias familia Serrano por ser de bendición y enseñarnos a través de su proceso. Lo tomo para mi familia, dice Marian. Robert dice, excelente, Tony, Ceci, muchas gracias por el testimonio de vida. Dios seguirá haciendo grandes cosas en ustedes. Bueno, una bendición realmente. Si estás ahí del otro lado y podés y querés y sabés absorber todos estos principios que se compartieron hoy, no hay duda que seguramente vas a salir de la situación en la que estás, si es que te toca estar en una deuda, y si no, tomar esto como para bendecir y ministrar a otra persona que sepas que está en esa condición. Compartirle el programa, compartirle el material que vamos a mandar al grupo después, compartilo, bendecí, tomá el punto 8 como clave que nos compartía Tony e impartí esto sobre otras personas, porque es cierto esto, hay un espíritu de deuda en este país que cubre, yo creo, a la nación, y definitivamente nosotros como iglesia tenemos las herramientas para romperlo y la autoridad para hacerlo principalmente, y eso es lo que tenemos que ejercer en la vida de los demás, ¿no? Impartirles esto. Lo que hemos recibido de gracia nosotros, darlo de gracia también sobre los demás, ¿no? Y bueno, gracias una vez más, gracias Tony y Ceci por abrir su corazón, por compartirnos con tanta sinceridad lo que vivieron y las situaciones que Dios les permitió superar, ¿no? Porque definitivamente la han superado, y verlos ahora y ver su crecimiento y su familia y sus hijos y todo lo que todo lo que Dios hizo en sus vidas y hace a través de sus vidas. Y nieto también, claro. Nieta. Así que bueno, una maravilla poder compartirlo. Cierro nada más con algún aviso para que tengamos en cuenta. La escuela sigue los lunes. El próximo lunes es 16, feriado, no va a haber escuela, o pasarán alguna anterior, no sé qué van a poner en la programación. Pero seguimos con los testimonios. El 23 va a haber unos muy lindos testimonios de emprendedoras y emprendedores en tiempo de pandemia, así que no se lo pierdan, porque también ahí vamos a ver principios muy importantes para aplicar en nuestro desarrollo, en los emprendimientos y demás. Así que no se pierdan el lunes 23, porque va a estar y cerramos el mes también con otro testimonio el 30, pero no quiero darles tanta información para que no se mareen. Enfóquense en el 23 y vamos a compartir ahora material. Gracias. Quería pedirte, Ceci, si querés cerrar orando para bendecir a la gente que está del otro lado e impartir ahí la bendición sobre los que están escuchando en el día de hoy. Señor, te damos las gracias por este tiempo que pudimos compartir. Te damos las gracias por este espacio, una vez más, que es tan importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo personal, que es fundamental, Señor. Y estos principios que se comparten acá, poder incorporarlos. Tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos las personas adecuadas, las personas a quien poder dirigirnos. Así que yo te doy gracias por cada uno de ellos que están en este espacio compartiendo todos estos principios, porque son de gran bendición para la vida de cada uno. Señor, que todos los acá que estuvimos escuchando, todos los que escuchan estos principios los puedan incorporar, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, que van a ser de bendición para su vida, Señor. Que van a poder salir de deuda, van a poder cortar toda herencia recibida, Señor, todo va a ser de bendición a partir desde que ellos pongan una fecha para poder hacerlo y empiecen a capacitarse con estas herramientas que son tan valiosas, Señor. Yo te agradezco una vez más y te pido que bendigas a cada uno de los que escuchan cada uno de estos principios que son fundamentales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los bendecimos. Gracias una vez más, Tony, Ceci. Ahora nos quedamos con Punto de Encuentro, el programa de las casas café. Ahí está, genial. Casas Café viene ahora, ya hay muchos conectados que van a seguir.
Así que ahí vamos a escuchar la cápsula y el programa lindo que tienen para compartir con nosotros. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el lunes 23.